Hola, en este cuarto capítulo vamos a ver cómo realizar nuestras primeras operaciones locales con Git. Como hemos mencionado en ediciones anteriores, Git es un controlador de versiones distribuido y eso hace que cada miembro del equipo tenga una copia completa del repositorio de manera local en su propia máquina. Eso nos permite que el programador, el usuario, realice la gran mayoría de las operaciones en forma local y solamente realice, si se quiere, dos operaciones en forma remota, que son las operaciones de sincronización, ¿sí? Ya sea para enviar sus cambios o para descargar en forma local las modificaciones que otros miembros del equipo hicieran. Vamos a empezar trabajando y analizando un poco las operaciones que vamos a realizar en forma local, que van a ser la gran mayoría. Entonces, esto arranca por la creación del repositorio. Lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio. Para eso vamos a utilizar el comando git init. Lo voy a ir haciendo aquí a la par. Les recomiendo que ustedes vayan abriendo una ventana y lo vayan haciendo a la par mío. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un directorio. mkdir, vamos a llamarle repo 1. Me voy a pasar al repo 1. Este es un directorio que está vacío y voy a ejecutar aquí la instrucción git init. ¿Qué hizo esto? Básicamente no hizo demasiado más que inicializar ese directorio como un repositorio Git. En concreto, lo que acaba de hacer es crear una carpeta oculta que se llama .git. Esto es similar a lo que hacen algunos otros controladores de versiones. Cuando uno trabaja con CBS, por ejemplo, tiene una carpeta .sbn. La particularidad que tenemos con Git es que en todo el repositorio va a haber una única carpeta .git. Yo voy a crear toda una estructura de carpetas dentro de mi repo 1, pero solamente va a haber una carpeta .git en la raíz. Con lo cual, si yo quisiera, digamos, exportar el código de mi repositorio, bastará simplemente con borrar esa carpeta .git, porque es la única que va a haber en todo mi repositorio, en todo mi directorio. Es importante destacar que esa carpeta tiene información que maneja Git, ¿sí? En la mayoría de los casos nunca vamos a tener que entrar a esa carpeta a hacer ninguna modificación, sino que todas las modificaciones que se impacten sobre esa carpeta las vamos a realizar vía los distintos comandos de Git. Sin embargo, hay algunas operaciones concretas, como por ejemplo la configuración de hooks, que sí requieren entrar a esa carpeta a hacer algunas modificaciones, pero son cosas avanzadas que por el momento vamos a pasar por alto. El punto es, aquí tenemos nuestro repositorio Git y podemos empezar a trabajar con él. Yo en este caso tengo instalado un plugin en mi terminal que me va mostrando alguna información adicional de Git, ¿sí? En general ustedes no van a ver esto a menos que tengan instalado el plugin, cosa que era de instalación opcional, ¿sí? Como siempre suelo decir, cuando uno empieza a trabajar con Git, yo les recomiendo durante las primeras semanas manejarse desde la terminal, ¿sí? Hay diversos clientes para utilizar Git de forma gráfica, incluso Eclipse, IntelliJ y los demás IDEs suelen traer integración con Git, pero mi recomendación es durante las primeras semanas trabajar desde la terminal para entender exactamente qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces cuando utilizamos herramientas visuales nos ocultan ciertos detalles y eso, en cierto modo, si uno no tiene claro cómo es que funciona la herramienta, nos puede traer algunos inconvenientes a futuro. Entonces, hasta aquí creamos el repositorio. ¿Qué es lo que queremos hacer a continuación? Bueno, básicamente lo primero que vamos a hacer luego de la creación de nuestro repositorio es empezar a agregar archivos. Y esto es interesante porque agregar archivos es distinto a cómo se suele hacer en otros repositorios, ¿sí? En el caso de Git, para versionar archivos vamos a utilizar dos instrucciones, la instrucción git add y git commit. ¿Cómo funcionan estas instrucciones? Bueno, básicamente dentro de mi Git local yo voy a tener conceptualmente tres espacios, ¿no? Un directorio, que es donde yo estoy trabajando, mi directorio de trabajo, ¿sí? Este directorio que en este momento, si se quiere, está vacío. Y a su vez tendré conceptualmente lo que se llama un área de staging y el repositorio en sí, el repositorio entendiéndolo como la base de datos
de archivos versionados. La forma en que funciona Git es, yo voy a tener archivos en mi directorio de trabajo, voy a ejecutar la instrucción git add para poner mis distintos archivos en el área de staging. ¿Eso qué hace? En principio nada, básicamente el área de staging es un lugar donde yo voy a ir acumulando cambios, pero no estoy versionando todavía. Después, el versionamiento en sí ocurre con la instrucción git commit. La instrucción git commit va a tomar todos aquellos archivos que estén en mi área de staging y los va a comitear en forma atómica dentro del repositorio. Entonces voy a tener un conjunto de archivos que se van a versionar atómicamente y van a generar una nueva versión dentro de mi repositorio. Entonces, procedamos a hacer esto. Básicamente voy a crear un archivo. Vamos a llamarle file1 txt. Y para verificar, vemos que el archivo está creado. Y vamos a utilizar la instrucción git status para ver cuál es el estado de mi repositorio y de mi directorio de trabajo. Entonces aquí lo que me dice es en principio que tengo untracked files, o sea, archivos que no están bajo control de versiones. Y fíjense qué cosa interesante que mismo Git me va dando instrucciones de cómo operar sobre esos archivos. Típicamente, si tenemos untracked files, es muy posible que los querramos poner bajo control de versiones. Nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Con la instrucción git add. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar la instrucción git add, file1, volvemos a pedir un status y vemos que ahora nos dice cambios para ser comiteados y nos indica, ¿sí?, file1 txt. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Básicamente teníamos el archivo file1 en nuestro directorio de trabajo, hicimos git add y ese archivo está ahora en el área de staging. ¿Sí? Vamos a comitearlo. Git commit -m para poner un mensaje. Siempre es obligatorio cuando trabajamos con Git poner un mensaje. Si no ponemos la opción -m y el mensaje asociado, lo que va a hacer Git es abrirnos nuestro editor de texto por defecto y nos va a pedir que escribamos un mensaje de commit. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí primer commit. ¿Sí? Uy, escribí mal el commit. ¿Sí? Y vemos aquí que se generó un commit, nos indica el identificador corto de ese commit, el mensaje que pusimos y un detalle, ¿sí?, un resumen de lo que hizo ese commit. ¿Sí? Básicamente un archivo cambiado, una inserción y el nombre del archivo. ¿Sí? Ahora si pedimos status, lo que nos va a decir es que nothing to commit, working directory clean. ¿Qué significa working directory clean? Significa básicamente que todo lo que tengo en el directorio de trabajo está todo versionado dentro del repositorio. ¿Sí? Básicamente me está diciendo que este área es igual a este área y que staging está vacío. ¿Sí? Podemos generar algunos archivos más. A ver, vamos a generar algunos otros archivitos. Vamos a generar el archivo 2. Vamos a generar el archivo 3. Pedimos un status y vemos que ahí están nuestros dos archivos. Vamos a hacer ahora un git add de estos dos archivos. Con add punto lo que va a hacer es agregar todos los archivos del directorio actual en forma recursiva, con lo cual si tuviera archivos en subcarpetas también los agregaría y los pasa al área de staging. ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente, voy a modificar el archivo 2. ¿Sí? Más contenido. Y esto lo voy a mandar al file 2. Y si pido un status aquí, fíjense lo curioso, que me figura que el archivo file 2 está listo para ser comiteado, pero que también está modificado. ¿A qué se debe esto? Se debe a lo siguiente, a que cuando yo hago un primer git add, lo que está haciendo Git es agarrar el contenido de ese archivo en ese momento y lo pone en el área de staging. Cuando yo después modifiqué otra vez ese archivo, ¿sí?, ese archivo pasa a tener un nuevo contenido que no está en el área de staging.
¿sí? Entonces, básicamente, si yo en este momento ejecutara un commit, lo que haría sería versionar dentro de la base de datos del repositorio el archivo file2 con los contenidos que tenía en el momento en que yo hice git add. Pero los contenidos nuevos que agregué no estarían siendo versionados, ¿sí? Entonces tengo que hacerle git add de vuelta, ¿sí? Y ahora sí, si ejecutáramos un commit, ese file2 iría, ¿sí?, tal cual está ahora, con todo ese contenido dentro del repositorio, ¿sí? Archivos 2 y 3 agregados. Bien, chequeamos, estoy Working Directory Clean. Perfecto. Quiero mostrarles otra particularidad. Supongamos que ahora vuelvo a modificar mi archivo 1. No, perdón. Esto sí, file 1 txt. Ahí lo modifiqué. ¿Qué haríamos ahora? Nos dice que el archivo está modificado, ¿sí? Acá nos dice git add para actualizar lo que va a ser comiteado. O sea, esto es interesante porque es distinto a otros versionadores. Si yo ejecuto ahora un commit, ese archivo no va a ser versionado, porque el versionado lo que va a hacer es tomar lo que está en mi área de staging y lo va a comitear, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que volver a ejecutar git add. O sea, cada vez que yo realice un cambio, tengo que ejecutar el add, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con otros versionadores, que uno simplemente ejecuta el add una vez por archivo cuando quiere simplemente agregar un nuevo archivo, ¿sí? Acá lo tenemos que hacer cada vez que agregamos cambios, ¿sí? Sí, espero que se esté entendiendo esto. Bien, veamos algunas otras operaciones. Vamos a comitear este archivo, ¿sí? Cambios al file 1. Claro, fíjense, acá me dice, los cambios no fueron puestos en el área de staging, ¿sí? O sea, yo tiré un commit, pero no había cambios en el área de staging, estaba vacía, ¿sí? Entonces lo que me faltó fue hacer el git add y después sí el commit, ¿sí? Y aquí verifico que estoy en clean. Bueno, ¿qué pasará ahora si yo quisiera, por ejemplo, eliminar un archivo? Para eso vamos a utilizar la instrucción git rm y obviamente después vamos a tener que hacer un commit, ¿sí? Entonces voy a hacer git rm file 3, pedimos un git status y vemos que al borrar el archivo, en primer lugar me lo borró de mi directorio de trabajo y en segundo lugar lo que hizo fue agregar el archivo al área de staging pero como borrado, ¿sí? Entonces el archivo, ahora cuando hagamos commit, lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? File 3 eliminado. Ahí lo que hemos hecho es generar una nueva versión, un nuevo commit en el repositorio en el cual el archivo 3 está eliminado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? ¿En qué estado estamos en este momento? En nuestro Working Directory tenemos dos archivos. En la versión actual, en la última versión que tenemos dentro del repositorio, también hay solamente dos archivos. Pero si fuéramos versiones para atrás, ¿sí? De hecho, si fuéramos a la versión inmediatamente anterior, en esa versión había 3 archivos. Bueno, algunas otras operaciones de utilidad. Una que ya hemos estado utilizando, el git status. Básicamente me muestra cuál es el estado de los archivos que tengo en mi directorio de trabajo, en el área de staging, ¿sí? Respecto de lo que hay en el repositorio. Y otra instrucción muy interesante es la que llama la operación que me permite ver la historia, ¿sí? Es la operación git log. Aquí vemos todo el historial de commits, ¿sí? El primer commit que hicimos, quién fue el autor de ese commit y en qué momento lo hizo, y el identificador completo del commit. Recuerden que para identificarlo no hace falta acordarse de todo, basta con acordarse los primeros 7 caracteres.
¿sí? Y obviamente el mensaje, ¿sí? Entonces aquí uno puede ir viendo todas las distintas versiones. Bien, para cerrar este cuarto capítulo les voy a dejar algunas preguntas, algunos interrogantes, ¿sí? En primer lugar, ¿cómo sacamos un archivo del área de staging? Supongamos que yo hice un git add. Digo, no, pero ese archivo no lo quiero versionar. ¿Cómo hago para sacarlo del área de staging? ¿Sí? O tal vez es un archivo que ya lo había versionado, pero hice git add para meterle cierto contenido y digo, no, pero esa modificación no quisiera comitearla, quiero deshacerla. ¿Cómo hago para deshacer eso? La segunda pregunta es descartar los cambios realizados a un archivo previamente comiteado. Supongamos como en este caso yo tenía el archivo 1, le realicé unos cambios, digo, pero estos cambios están mal hechos, los quiero descartar. Quiero obtener la última versión que guardé en el repositorio y sacarme de encima estos cambios que hice que están mal. ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿cómo hago para recuperar una versión anterior? ¿Sí? Básicamente, supongamos, como en este caso, yo estoy aquí y tengo en este momento el archivo 1 y el archivo 2. ¿Cómo haría yo para irme a una versión anterior, a un commit anterior? ¿Sí? Donde, por ejemplo, tenía el archivo 3. ¿Cómo hago para pararme en este commit y recuperar ese estado? ¿Sí? Bueno, interrogantes. Investíguenlos y nos conectamos en el cuarto capítulo.